Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la automatización en subestaciones eléctricas. Nuestro grupo es el número 3, con integrantes de René Ayala, José Méndez, Eduardo Montaño, Juan Rosero y Joan Sotomayor. Introducción. Los procesos de transformación y seccionamiento de energía realizados en subestaciones, tanto de transmisión como de distribución, en la actualidad se realizan de una forma aceptable y cumpliendo en la mayoría de los casos con requerimientos mínimos exigidos por organismos de control, por la preservación de la calidad en el servicio de suministro de energía eléctrica y de la vida útil de los equipos. La administración de los sistemas eléctricos de potencia requiere de la automatización de la operación local y de la recolección, evaluación y transporte de datos del estado del sistema de potencia, de las redes y subestaciones a niveles jerárquicos encargados de planificar y administrar el sistema visto en forma general y completa. Los sistemas de automatización de subestaciones proveen protección, control remoto, monitoreo, supervisión y comunicación de todo tipo de instalación eléctrica que los implemente. Antecedentes. En la actualidad, las subestaciones eléctricas existentes en nuestro país y en algunos países subdesarrollados son sistemas electromecánicos que cumplen de manera adecuada sus funciones de protección de medida y proveen a los operadores de información analógica para el monitoreo y registros de operación. Importancia. La finalidad de proyecto es determinar las condiciones técnicas óptimas para realizar la modernización de subestaciones convencional a una subestación automática. Para la automatización de la subestación, así como también se identificarán cuáles son los parámetros necesarios para realizar correctamente la modernización de subestaciones convencionales hacia automáticas, que permitirán cumplir de manera estricta con los requerimientos del SEC y las funcionalidades que deben poseer una subestación automática. La definición de sistemas de automatización en subestaciones. Tenemos una definición muy simple. Podemos decir que un sistema de automatización de subestaciones permite realizar funciones de protección, medición y supervisión, pero con la gran ventaja de que se incluye todo un sistema de comunicaciones entre la subestación de la red de potencia y los niveles de control descritos en la sección, con la finalidad de optimizar el manejo de los recursos de capital y reducir los costos de operación y mantenimiento, con una mínima intervención de los operadores. Estructura de automatización en subestaciones. Requiere ser manejada desde 3 niveles, con el afán de tener un control exhaustivo de todos los componentes, tanto de campo como de control y supervisión. Ya en los niveles superiores, los niveles establecidos son equipos de potencia o equipo de patio, nivel de bahía y nivel de estación. Equipo de potencia, la operación de cableado físico hacia equipo primario, switches auxiliares que indican la posición de los elementos de interrupción, relés de control con bobinas asociadas para transferir comandos de operaciones de interrupción mecánica o IEX, conexión en transformadores de corriente o de potencial convencionales o electro-ópticos para mediciones de voltaje y de corriente, sensores para magnitudes no eléctricas como densidad de gas y aceite, temperatura
vibraciones, etc. Lazos de comunicación serial, si son aplicables en algunas subestaciones eléctricas en específico. En la indicación analógica del estado del proceso, las salidas de los transformadores de potencial y los transformadores de corriente son cableadas hacia los terminales del nivel de bahía. Es por esto que se vuelve necesario tener mucho cuidado de no sobrecargar estas conexiones, debido a que se pueden destruir instrumentos o transformadores que establezcan algún tipo de contacto con dichas conexiones. Unidades remotas de entrada y salida. Una forma efectiva de reducir el cableado y ampliar el número de entradas y salidas del equipo eléctrico es el uso de unidades remotas, las cuales pueden ser ubicadas cerca en los terminales del proceso y son conectadas al equipo de nivel de bahía mediante procesos de conexión serial a través de fibra óptica para evitar la interferencia que se puede presentar cerca del equipo de campo. A continuación, mi compañero Joan Sotomayor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Joan Sotomayor y yo vengo a hablarles acerca del tema de nivel de bahía y nivel de estación. Vamos a hablar, en este caso, del nivel de bahía, no sin antes indicarles a qué se refiere el término bahía. Bien, se conoce como bahía al espacio ocupado por el conjunto de equipos pertenecientes a una misma salida de subestación. También lo podemos decir campo, es decir, campo de línea, bahía de línea, bahía de transformador, bahías de reactor, etc. Dentro del nivel de bahía vamos a encontrarnos con un control, que sería el control del nivel de bahía. La función del control del nivel de bahía permite operar una bahía localmente. Todas las medidas, alarmas e información de estados relacionados con la bahía son visualizados aquí y los comandos de control pueden ser iniciados por la actuación de un panel de control normalmente ubicado en el mismo lugar de los cubículos del nivel de bahía. Vamos también a tener protección en el nivel de bahía. El objeto de protección es generalmente también localizado en el nivel de la bahía, así como los objetos clásicos como líneas, transformadores y generadores son asignados a bahías con disyuntores que pueden aislarlos de las subestaciones mediante su operación. Los relés de protección basados en microprocesadores digitales también pueden ser ubicados dentro de la bahía. Típicamente, el estado de los relés y algunas alarmas importantes son mostrados en los IED en su propia parte frontal, de manera que el operador puede tener un conocimiento continuo del estado y funcionamiento del equipo de protección. Cabe recalcar, cuando hablamos de IED nos estamos refiriendo a equipos inteligentes, equipos electrónicos inteligentes, que nos permiten enviar señales. Estas señales sirven para controles de bahía, también pueden servirnos para lo que son sincronización de relés, etc. Vamos a tener también en el nivel de bahía un monitoreo. El monitoreo básicamente va a ser para tener un análisis de fallas más preciso, ya que también podemos obtener grabaciones de perturbaciones y eventos de alta resolución, los cuales también pueden ser instalados en este nivel de bahía. Estos grabadores pueden recibir con frecuencia información de varias bahías, es decir, de varios niveles. Tenemos también la interfaz hombre-máquina, más conocido como HMI. La HMI es el nivel de bahía que permite poseer un control local de la bahía y el desarrollo de todas las acciones de control y supervisión, las cuales son esenciales en caso de que se necesite realizar algún tipo de maniobra para seguridad u operación óptima de la bahía de la subestación. Uno de los principales elementos de la interfaz es el anunciador de alarmas, el cual indica las causas de fallas, la ubicación de las fallas y el estado del equipo de protección y control. Adicionalmente, la interfaz permite visualizar la posición actual de los interruptores y las medidas relacionadas. Por último, vamos a hablar ahora del nivel de estación. El nivel de estación también utiliza HMI o interfaz hombre-máquina. En este caso,
el uso de una HMI es básicamente la función central para la operación de la subestación. En este nivel, generalmente está ubicado en una sala central protegida contra la interferencia electromagnética generada por el equipo de campo. Nosotros también podemos encontrar aquí elementos como hardware para dispositivos generales, pantallas de visualizaciones, impresoras, y por lo general son equipos que necesitan ser alimentados por fuentes de corriente alterna, por lo cual muchos de ellos también son abastecidos por medios de UPS o fuentes ininterrumpidas de potencia. Bien, sin embargo, en este caso, en este nivel de estación, es conveniente separarlos en dos salas, la sala de operación y la sala de equipo de comunicación. La sala de operación provee de condiciones de trabajo confortables y protección para los operadores contra el ruido. Está operado con la HMI, que consiste en las pantallas de control de procesos o visualización. Tenemos también, como les indiqué hace un momento, la sala de comunicación, que es básicamente la que alberga computadores, impresoras de respaldo y equipos de comunicación, las cuales pueden provocar un mayor ruido. Bien, ahora vamos a hablar netamente del HMI en este nivel. Aquí el HMI sirve para operar y supervisar la subestación. En la automatización de subestaciones, esta HMI comprende varias unidades o puestos de operadores, en donde cada puesto posee una o en raro caso más de una pantalla, un teclado y un mouse. En algunos casos también son usados teclados funcionales y tablas gráficas. Tenemos un control local y automático. Estas funciones pueden ser también implementadas en la computadora de la HMI de la subestación o en alguna otra computadora de propósitos generales de nivel de estación, las cuales necesitan medidas especiales como libertad de uso para obtener la disponibilidad necesaria. La computadora central de estación provee de acceso al proceso y conduce al archivamiento, registro y a las funciones de automatización de la estación. Cabe tomar en cuenta que las funciones de automatización del nivel de estación deben ser coordinadas con las acciones de los operadores para decidir si estas funciones deben ser tomadas en nivel de estación o en nivel de bahía. Bien, dentro del nivel de estación también vamos a manejar bases de datos y archivos, las cuales dependiendo del propósito que se desea alcanzar, también podemos tener archivos de datos o bases de datos relacionados, los cuales son usados para el almacenamiento de datos. Vamos a tener también acceso a los datos del proceso. Vamos a tener una etapa denominada acceso a los datos del proceso, donde básicamente todas las funciones del nivel de estación necesitan tener acceso a los datos que se tengan o que se generen durante el proceso, el cual tiene que ser habilitado a través de funciones específicas de comunicación que dependen del tipo de datos, así como también del protocolo de comunicación que se utilice. Pues bien, mi compañero Ayala va a continuar con la explicación. Gracias. No, el tema a continuación, le voy a hablar sobre lo que es control remoto y monitoreo de subestaciones. Están diseñadas para proteger y prolongar la vida útil de los equipos de electricidad en los entornos de las subestaciones. Los sistemas combinan imágenes visuales y térmicas para monitorear sitios remotos e incrementar la eficiencia, la fiabilidad y la seguridad de las operaciones. Este es un instrumento que permite el acceso a los datos y realizar control desde un centro de control de la red. El gateway debe ser físicamente acoplado, conectado al sistema de comunicación usado por el centro de control de la red. El gateway es una puerta, un puente o una puerta de enlace, se puede decir, que va a permitir la comunicación entre dos equipos de diferentes protocolos.
sobre las funciones de control remoto y monitoreo. El sistema de control, protección y telecontrol es el sistema que permite controlar local y remotamente una subestación. Permite realizar órdenes sobre los interruptores y seccionadores, recoger las señales, transmitir las alarmas que se puedan producir y visualizar las medidas. Todo ello en tiempo real. Las funciones de control remoto son utilizadas para operar a la red de potencia y necesitan una respuesta de tiempo que debe estar dentro del orden de los segundos. Actualmente se han desarrollado protocolos de comunicación dedicados especialmente a funciones de control, las cuales han sido optimizados en detección de errores y codificación eficiente, que contienen un factor muy importante que permite realizar un procedimiento previo a la selección antes de la operación, a través del cual se realiza críticas de seguridad antes de permitir una acción. Lo que es las funciones de monitoreo, tenemos que las funciones de monitoreo proveen de una perspectiva general de la condición del equipo de la subestación, del equipo de control del sistema y de todos los eventos y perturbaciones ocurridas en la subestación, así como también las condiciones de proceso del manejo de la energía. Estos sistemas monitorean puntos claves en las subestaciones a través de sofisticados sensores multifuncionales, proporcionando imágenes y análisis que se vinculan al sistema SCADA. Los operadores reciben información en tiempo real de los activos de la subestación y son notificados automáticamente cuando no se cumplen las condiciones normales de operación. Como podemos apreciar aquí en la imagen, tenemos lo que es la arquitectura de la automatización de subestaciones. Está compuesta por la bahía, como podemos apreciar la bahía de línea, la interfaz de proceso, los IED para control y protección y los que son interfaces de comunicación. Aquí podemos observar la inclusión de equipos microprocesados. Esta permite procesar los datos en forma digital, pero es claro que estos datos y las mediciones tomadas en el campo del proceso deben ser convertidos en señales digitales antes de ser procesadas. Para las señales análogas se utiliza convertidores análogos digitales. También tenemos en los cuales se puede apreciar los protocolos más utilizados para este tipo de control y monitoreo de subestaciones. Tenemos el DNP3, que es un protocolo de red distribuida. Es un protocolo que permite la interoperabilidad abierta entre los instrumentos de los diferentes niveles funcionales. Este proceso se acopla a la estructura de la automatización de subestaciones, debido a que define niveles distintos, de entre los cuales el nivel básico es el nivel asignado para los IED simples y el nivel más alto es el de la estación maestra asignada para SCADA. Tenemos como protocolos el IEC, el 60870. En esta norma IEC 60870 se encuentran definidos los criterios de disponibilidad que deben cumplir los sistemas y los índices que deben ser presentados por los fabricantes. Es un protocolo de comunicación influenciado por la forma de comunicación europea, que utiliza un modo de comunicación cliente-servidor en una estructura de estación maestra. El UCA es este método estándar que toma como base la comunicación de los datos de la unidad, que provee la integración de los niveles desde la mayor nivel funcional o controlador general hasta la interfaz o nivel menor con la unidad de operación, pasando por niveles intermedios como centros de control, centrales eléctricas, lo que es la transmisión, la distribución, asegurando la interoperabilidad de equipos de diferentes fabricantes. Y por último, tenemos el protocolo de la IEC, el 61850. Select EP Transelectric es en sus sistemas SAS
utiliza los protocolos de comunicación establecidos en esta norma. La norma IS 61850 detalla los requisitos de calidad tales como confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, seguridad e integridad de datos que se aplica a sistemas de comunicaciones utilizados para supervisión, configuración y control de procesos dentro de la subestación. A continuación, sigue mi compañero Montaño. Listado de eventos. Para la automatización de subestaciones es estrictamente necesario que todos los eventos hayan ocurrido en el sistema sean registrados, grabados y ordenados en forma cronológica y con una estampa de tiempo que permita reconocer los instantes en que se produjeron los eventos de operación anormal que se detallan a continuación en la siguiente diapositiva, que es más, son 4 opciones: cambio de estado, activación de alarmas, violación de límites en las magnitudes, acciones de los operadores. El reporte de los eventos debe poseer los siguientes datos: el tiempo en que el evento ocurrió, el objeto al que cada evento pertenece, las señales específicas de los cambios de estado que el evento ha producido. Estos datos deben ser almacenados en computadoras de la sala de control o en su defecto extraídos en archivos externos, de tal forma que los datos históricos del funcionamiento de las subestaciones siempre estén disponibles. Tenemos lo que es el anuncio y manejo de las alarmas. La activación de las alarmas identifica el estado del sistema, requiere de la atención de los operadores, los cuales deben recibir los avisos e interpretar qué es lo que la alarma está tratando de indicar. Tenemos 4 estados, que es el estado normal, el estado de alarma no específico, el estado de alarma específico y continuo, estado normal, cuando el proceso de la alarma desaparece. Para asegurar el reconocimiento inmediato de las alarmas, estas son mostradas en display de procesos adicionales. Son necesarias otras características especiales de las alarmas, por ejemplo, en caso de que una falla se genere, muchas alarmas subsiguientes aparecen. Es necesario que las alarmas también poseen un filtro de prioridad y enfoquen el aviso en el punto exacto donde se tiene que realizar la corrección del sistema. Tenemos lo que son bloqueo de operaciones. Es muy común encontrar situaciones en las que es vital importancia tener la capacidad de bloquear ciertas maniobras que resultarían perjudiciales para la vida de los equipos y del ser humano. Dichos bloqueos son comúnmente conocidos como enclavamientos. Así mismo, en el sistema debe ser capaz de realizar el monitoreo y la visualización de los bloqueos vigentes en determinado momento. Por estas razones, un sistema de administración de una visión de subestación debe poseer la denominada visión gráfica de los bloqueos o lista de bloqueos. Tenemos lo que es el registro y grabación de perturbaciones. Otra necesidad en los registros de operaciones de una subestación son los valores que presentan en situaciones de falla. De aquí la función de registro y grabación de perturbaciones, graba los valores instantáneos de las corrientes y las tensiones para determinar los cambios analógicos provocados por la falla. Las grabaciones
de estos datos de muestreo debe ser de alta velocidad, 600 a 2000 muestras por segundo, dependiendo de la resolución del tiempo requerida. El manejo de archivos. Los eventos registrados y la grabación de perturbaciones actuales son archivos que se utilizan en conjunto con los datos históricos de la falla. Se han registrado en el sistema, así como los eventos de operación de un sistema de potencia. Son grabados y tomados como datos históricos para análisis de una operación normal y planificación. La información que se requiere es consumo de potencia en un periodo de tiempo determinado, tendencias de consumo de potencia, perfiles de temperatura, desenvolvimiento de los equipos con los niveles de cargas actuales, entre otros. Funciones físicas del control. Abrir o cerrar seccionadores de puesta a tierra y disjuntores. Subir o bajar los cambiadores de taps de los transformadores, encendido o apagado de los equipos de corrección de niveles de voltaje. Son también utilizadas para direccionar el flujo de potencia durante la operación normal de la subestación o durante un mantenimiento de un equipo primario. Tenemos lo que son los dispositivos de operación correcta, la propia supervisión del dispositivo de control que detecta fallas y bloqueará la función del control cuando sea necesario. La validación de enclavamientos, que son funciones paralelas que entregan un estado de activación o desactivación de una acción de control. Validación de chequeo de sincronización. Es un chequeo de sincronismo de la onda de voltaje antes del cierre de un disyuntor. Esta función puede ser también preponderante en algunos casos. Estado de bloqueo. Puede ser automático el bloqueo si la parte asociada de la subestación ha sido puesta en modo de mantenimiento o bloqueo general. La capacidad específica de control posee un operador de dominar completamente a un objeto o dispositivo individualmente. Los modos de control, bahía y subestación, es necesario determinar los modos de control, sean estos locales o remotos. El estado de los instrumentos de control son objetos controlados que tienen una posición adecuada para los comandos ejecutados, con la capacidad de que los objetos que se encuentren en un estado desconocido sean detectados en su error y bloqueados en caso de ser necesario. Buenas noches, yo voy a hablar sobre la función de medición. La medición es un valor agregado muy importante del sistema de automatización de subestaciones, debido a que a través de ella se puede conocer los valores reales de las magnitudes eléctricas resultantes de las operaciones del sistema. La medición está enfocada a dos usos principales, a través de los cuales se puede conseguir la interacción adecuada con las funciones operativas discretas anteriormente. Es necesario realizar las mediciones de algunos factores que determinan la calidad de energía eléctrica. Estos factores son el voltaje. El voltaje es la calidad de voltaje, se determinará como las variaciones de los valores eficaces en RMS, medido cada 10 minutos con relación al voltaje nominal de los diferentes niveles. Parpadeo o flicker. El parpadeo es el fenómeno en el cual el voltaje cambia en una amplitud moderada, generalmente menos del 10% del voltaje nominal, pero que puede repetirse varias veces por segundo. Este efecto causa una fluctuación de la luminosidad de las lámparas
en una frecuencia detectable por el ojo humano. La siguiente, armónicos. Son ondas sinusoidales de frecuencia igual a un múltiplo entero de frecuencias que fundamenta de 60 Hz. Las mediciones se deben realizar con un medidor de distorsiones armónicos de voltaje de acuerdo a los procedimientos específicos en la norma IS 6004-7. Factor de potencia. Factor de potencia. El distribuidor efectuará registro del factor de potencia en cada mes en el 2% del número de consumidores servidos en AB y MB. Los medidores se harán mediante registros en periodo de 10 minutos, con régimen de funcionamientos y cargas normales. Medición. La medición es un factor muy importante en la actualidad debido que el Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, está implementando sistemas de control de calidad de la energía eléctrica. La medición y adquisición de datos analógicos sirven para establecer el estado de desenvolvimiento del sistema y para monitorear los parámetros y magnitudes de operación. Y por último, el conteo de facturación. Para propósitos de facturación, estamos de acuerdo que en la energía distribuida debe ser medida. Y este trabajo ocupa toda una función que construye una forma muy importante para mantener informados a los operadores acerca de interacciones de la subestación con sistemas extremos, lo cual forma parte del monitoreo y el estudio estadístico del funcionamiento de la misma. Gracias.